Raza, bienvenidos al episodio número 61 de La Sobremesa. Creo que ahora sí es como que sobremesa, ¿no? Sí, ya estamos al final de la comida. Estamos al final de la comida. Y bueno, hoy estamos, la verdad es que estamos ya incursionando en territorios internacionales. Hoy estamos con Juan Muga, propietario y director comercial de la bodega Muga, que tengo entendido es una bodega familiar, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Primero, Juan. muchas gracias por acogerme aquí de sobremesa que acabo de terminar de comer aquí en Sí, Bestia. literal. Sí, es que el podcast Literal. se llama La Sobremesa por hacerle honor a toda esta plática que hay después de la comida. la comida. Entonces, ahora sí que va a ser una sobremesa. Aquí ya estamos echando vino. Y bueno, estamos en el JW Marriott, en el hotel nuevo que está aquí en Arboleda. Y bueno, Juan, como platicábamos, la idea es conocer un poco el vino español, conocer un poco acerca de la bodega. Bueno, no está de más, pero cabe aclarar que pues, las bodegas Muga son de las bodegas, ahorita tú me sabrás decir el dato sí muy preciso, ¿no? No te Pero creas, que llevo 4 días. De las más relevantes de España. Entonces, y como sabemos, España pues es uno de los países con mayor reconocimiento en el mundo del vino, ¿no? ¿Cuáles serán los países más? España, Francia, España, Francia, Italia, Argentina. Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Como productores. Como productores, sí. como productores. El viñedo más extenso que hay en el mundo está en La Mancha, que es España. En producción es verdad que es el segundo o tercero. Ya no sé si está Francia, Italia, España o Francia, España, Italia. Pero ahí estamos. Pero como extensión de viñedo, el más importante es actualmente España, con muchísimas denominaciones, entre ellas La Rioja, la más importante, que es la mía. Pero luego grandes conocidas como Ribera de Duero, pues La Mancha, Jumilla, pues Penedés, Galicia. O sea, tienes una cantidad de decenas y decenas de denominaciones de origen de vino en España. No, pues ahora sí que estamos en la Champions League. Literal. Aquí hablando. Ajá, básicamente, ¿eh? Juan, ahorita que decías justamente, estábamos platicando antes de empezar, uno como cliente aquí en México, para hablar de lo más amateur posible, uno como cliente ve, pues en el anaquel, digo, pensando en Vinoteca, por ejemplo, entra y llega España, Argentina, Italia, México, Francia, ¿no? Entonces, en México es muy claro que te nombran los varietales y creo que el cliente está muy acostumbrado a decir, quiero un Voy Cabernet, por un Cabernet, voy por un Merlot, voy por un Tempranillo, voy por un Shiraz. Y en España es como un lenguaje muy específico, ¿no? Ves Riojas, ves Ribera del Duero, ves crianza, palabras hablando de terminología sobre la cual viene en el empaque como tal. Ahorita decías Rioja, sabemos que Rioja y Ribera del Duero pues, son regiones, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo es ese 101 de la denominación de los vinos en España? Bueno, ahí estamos, los Rioja, estamos a partir de Madrid para arriba. Si tú vas de Madrid a San Sebastián, Madrid está en el centro, San Sebastián, que actualmente donde yo vivo, una gran ciudad fronteriza con Francia, pues a mitad de camino de Madrid a San Sebastián está Ribera de Duero y luego está la Rioja, las dos zonas de vino tinto más importantes que hay en España. Y está, ok. Es correcto, o sea, ahí pasas por todo viñedos y pues, sobre todo una vez que pasas de Espeñaperros, perdón, me he confundido. Ya me he olvidado el puerto, pero justo después de Madrid hay un puerto que una vez pasado ya es casi todo viñedo, llegado hasta La Rioja, que empieza por Ribera de Duero y luego termina en... ¿Cuántos kilómetros son? Estamos hablando de unos 300 kilómetros más o menos, hasta Rioja. 350 kilómetros. Y entonces... Pues no es tanto como tal en terreno. No, es que las distancias aquí en México son enormes, en América en general. España es un pueblecito, sí, es como Nueva León, ¿no? Sí, al final es muy pequeñito. Entonces ahí nosotros estamos, tener en cuenta la Rioja en sí tiene 60.000 hectáreas de viñedo y en población puede tener más o menos unos 200.000 personas, 250.000 personas. O sea, es muy pequeño. Y casi todos se dedican al vino, me imagino, ahí en La Rioja. Vino, derivados, turismo, hostelería, restaurantes, hoteles
Y bueno, pues sí, siempre derivado siempre del mundo del vino, porque el que no hace botellas hace barricas, el que no corchos y siempre el que no planta, pues siempre está derivado del mundo del vino. ¿Cuáles son las características de un vino de La Rioja? Pues La Rioja, al final Es tempranillo, ¿no? La base del vino tinto es tempranillo, Ok. con varias otras variedades como Graciano, Mazuelo, Garnacha. Y lo que pasa es que eso es como todo, depende mucho del terreno, de dónde esté, de la filosofía y de la mentalidad de cada bodega. O sea, no tiene que ser como tal... Obligatoriamente, no sé, obligatoriamente dos varietales o uno. Lo que tiene que venir obligatoriamente es la uva de La Rioja, de nuestra zona. Está limitada, por eso es una denominación de origen controlada. O sea, está el Priorato y La Rioja, que son las dos únicas denominaciones de origen controladas en España. Entonces, ahí controlan mucho de dónde proviene la uva. Y tiene que ser, o sea, nosotros tenemos en vendimias, tenemos en la cosecha, tenemos, por ejemplo, como un policía comprobando y controlando que todo venga de La Rioja. Actualmente nosotros tenemos 450 hectáreas y eso representa el 80% de nuestras necesidades. Y el otro 20% son proveedores que nos traen la uva, pero están súper controlados. Proveedores de ahí de La Rioja, todos alrededor. Todo, no puede todo. salir de ahí nada. Nada. Órale. Ok, apenas era lo que decir. Sí, porque, digo, no No voy a decir dónde, ajá. pero se usa que compran, o sea, que compran, no sé, caldos o que no son de la región. No hablo de España, en México. A lo mejor sucede Eso pasa en que... todos lados. Bueno, eso pasa en todos lados, Si ¿verdad? Pero... hablamos en esos términos, pasa en todos los sitios. Y hay trampas en todos los sitios. Pero los bodegas con nombre, o sea, no tiene ningún sentido que vayan a hacer eso, porque nosotros donde se hace el vino de verdad, en bodegas de marca y de nombre, como puede ser Bodegas Muga, es en el viñedo. Y en el viñedo ahí es la materia prima. Y en la materia prima es donde se hace el vino. En la bodega le damos la forma. Entonces es súper importante que salga de nuestros viñedos, de nuestra propiedad. Y lo que no sea nuestro lo controlamos nosotros directamente durante el año. Y pues es ahí del vecino de la misma región, ¿no? O sea, se da también... O sea, Sí, se da porque ahí donde mismo. podemos ser vecinos puerta con puerta y tener los viñedos en sitios muy diferentes y hacer un vino diferente con una característica que es el tempranillo riojano, pero luego cada bodega es como un restaurante puede tener el mismo proveedor, pero luego tiene su forma de Su hacer toque, las cosas. su toque, su cocinero que hace Exacto. Tengo otra duda que no tiene que ser tan específica y tal vez está complicada. ¿Cuántas botellas producen cada año? Nosotros producimos más o menos entre 2.5 3 millones de botellas al año. Madre santa. Yo me bebo medio millón. Prueba de calidad. Eso es autoconsumo. Se autocompra. Dos y medio. Sí, actualmente, bueno, a ver, no, es una bodega pequeña, ¿eh? Es una bodega a nivel, depende de qué zona sea, no es una bodega sobredimensionada. O sea, nosotros hacemos esos 2.5 millones, es verdad que el precio medio es bastante alto, pero es una bodega familiar que empezó en 1932 y hemos ido poco a poco, hemos ido creciendo y ha sido muy, como dicen los americanos step by step, hasta llegar hasta nuestros días. 1932 empezó. Empezamos como bodegueros, porque nuestra familia empezó como viticultora en 1590, pero como bodegueros haciendo vino fue en 1932, que fue mi abuelo Isaac Muga Martínez. Tu abuelo. Mi abuelo. Directamente. Sí. O sea, no es tanto el gap. No, el 32 era mi abuelo, la luego tercera segunda generación, generación mi tío y mi tío y mi padre, y luego nosotros la cuarta generación, la que va a hundir la empresa en 4 días. Tomándose el vino. Oye, ¿y cómo ha sido esta transición? O sea, bueno, a todo esto, regresando un poquito al tema de las características del vino de La Rioja, entonces, no es que sea un varietal en específico, sino, pues obviamente, dices tempranillo porque a lo mejor por la región es lo que mejor se da. Y hacen lo que más mejor producen y lo que más se vende. produce, ¿no? A ver, todo esto nació, La Rioja nació un poco gracias a la filoxera. La filoxera era un bichito que atacaba lo que es la raíz del viñedo, lo secaba, se comía toda la savia, mataba y había que arrancar, sanear y replantar. Y esto fue hacia 1850, mediados de 1800, cuando empezó por el norte de Europa. Cuando llegó a Burdeos, los bodegueros de Burdeos no tenían materia prima para elaborar vino y buscaban una zona
una zona cercana y similar. Y vinieron todos a Haro. Por eso todas las bodegas estamos alrededor del barrio de la estación, porque se ubicaron en el alrededor de la estación de trenes para poder transportar en aquellos tiempos por como locomotoras y fudres, que son como barricas muy grandes, el vino directamente a Francia. Por eso se llama el andén de la estación. Bueno, sí, nosotros estamos en el barrio de la estación y en particular, que es el último vino que hemos sacado en Bodegas Muga, el último baby de la familia Muga, se llama el andén de la estación. Sí. Con este quisieron entrar a un público más... Quisimos entrar, sí, a un público más joven. Está hecho de viñedos más joven que nuestro Muga Reserva. Son viñedos de unos 10, 15 años. Está 2 años en barrica, es un crianza, y 1 año en botella. Y es un vino más... Es afrutado, es joven, es divertido. Y es un poco para iniciar también a la gente joven en el mundo del vino, que creemos que es un vino bastante sano. Qué maravilla, ¿no? No lo he O probado, sea, sí está muy ¿Tú sí lo has probado? Está muy bueno. Sí. No, pues ya es viernes, son las Sí, no, ya- 6 de la tarde. Ya Juan se nos yo adelantó traigo- hace ratito, pero ahorita lo encansamos. Entonces, ay, güey, iba al tema de... y bueno, y la diferencia entre Rioja y Ribera del Duero, por ejemplo, ¿qué Ribera del Duero o no hay mucha, simplemente es la región? No, claro que hay diferencia. Los vinos de Ribera del Duero son algo más intensos en aroma, sobre todo. Ok. Eso es una variedad que se llama Tempranillo Peludo, que es igual que al final o Tinto del País, que al final es la misma variedad con diferentes nombres, y hacen los vinos con algo más cuerpo, algo más de potencia, y igual tiene más potencia y menos delicadeza que los vinos de Rioja, pero ambos son grandes vinos, cada uno en su estilo. Ok. Ok. Ahorita que decíamos que empezó en 1932, ¿las vides son las mismas? A ver, de las 450 hectáreas, al final todos los años se va arrancando y plantando, porque lo que no se puede hacer es arrancar de golpe 450 hectáreas, porque Claro, estaríamos... sí, ya se acabó en la bodega, a ver si se quebra. Se acabó durante 5 años la producción. Entonces va escalonado, y siempre de escalonado, y tenemos viñedos de nueva plantación hasta viñedos de 90 años, las 450 ¿Y por qué hectáreas. arrancarlas? Porque llega un momento dado que ya, pues todo en esta vida, por desgracia, todo tiene un Todo ciclo. por servir se acaba. No, Ya una vida de 90 años ya también. ya no da nada. Ok. Sí. Al final la viña es como las personas, se asemeja muchísimo. Cuando son jóvenes tienen mucha vitalidad y poca sabiduría, y cuando son más mayores tienen menos vitalidad y más sabiduría. Entonces son más complejos. Pero llega un momento dado que la sabiduría ya, pues, con la edad ya, pues ya Se termina el distorsiona. ciclo. Ajá, y empiezan las vidas con demencia. Sí. Sí, Alzheimer. ¿Y a ti cuál o sea, más o menos una edad de una vid que más te guste? A mí los 50, 60 años es un poco Es el sweet ¿Te gustan maduritas las vides? Muy. Esa iba con segundas, ¿eh? Ya. Órale, ¿y cómo fue? Decías que fue tu abuelo y luego tu tío Mi y padre, tu papá. mi padre que llevaba la parte administrativa financiera y mi tío la parte técnica y relaciones públicas. Y han sido una pareja, un tándem que ha sido increíble, ¿no? Que Ok. y luego ellos nos han hecho llegar también la filosofía de trabajo que tenía nuestro abuelo, y nos hacen, sobre todo con mis primos y mis hermanos, pues nos comunicamos muchísimo, y yo creo que el secreto de una empresa familiar es la comunicación, como de una pareja o como de una amistad o como de todo. Ok. ¿Y tú naciste, te gustaba el vino desde que naciste o fue un gusto adquirido? Pues ¿O más fue o menos parte de como la los familia? 15 años. Sí, Cuando algo nació no así. creo que... Pero tú pensaste en Ah, trabajar. lo he O mamado. peligro y sí. Lo he mamado desde pequeño, ¿no? Yo, cuando yo nací en San Sebastián, y de San Sebastián, mi familia paterna es de La Rioja, pero bueno, San Sebastián y La Rioja habéis visto que está muy cerca. Pero nací en San Sebastián, luego de pequeño ya me enviaron a Francia, estuve 7 años en Francia, luego 3 en Inglaterra, pero desde pequeño hasta yo con mis hijos, os he dicho también, cogía el corchón, lo mojaba así en vino y le daba... Le das un llegue. y les daba Ah, así pues es que es muy normal, y, sí. y bueno, hoy en día obviamente pues hay que beber el vino con moderación, y para menores no está recomendado para nada. Claro. Pero eran otros tiempos, nosotros jugábamos de pequeños con los primos al escondite entre barricas en la bodega, lo hemos mamado de toda la vida, entonces no sé, es como
Sí, claro. tequilero Ya lo traes en algún la tequilero sangre. por aquí, dices la generación, segunda, tercera generación, los que hayan nacido Sí, en seguramente. este mundo, seguramente también les haya pasado esas vivencias también de pequeños. No, seguramente. ¿Y a quién le tocó el ver la expansión? O sea, ¿cuándo sale Bodegas Muga de España? O sea, ¿a dónde Pues empiezan, mira, a pues dónde empiezan a vender? Creo que vimos por ahí que en Estados Unidos tienen muy buena aceptación. sí, la verdad que mi padre y mi tío han sido muy visioneros siempre, pero los que hemos dado el empujón de verdad hemos sido la tercera generación, mis primos, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son en la tercera generación? Ahí están mis dos primos Jorge y Isaac, que llevan la parte técnica de la bodega. Ok. Y luego tengo un hermano en Madrid que lleva la parte financiera y, Ok. y mi hermano Manuel y yo que llevamos la parte nacional y exportación comercial, marketing Ok. y administración. Ok. Ya, ¿Cuándo fue perfecto. cuando llegó por primera vez a Estados Unidos? ¿Cuándo ese Pues salto cuando de- llegó, pues yo ¿Cuándo creo cruzó el más o menos charco? a la par de México. Estamos hablando de cerca de hace 40 años. Yo vivo con la familia Morales, llevo casi 40 años con Juan Morales. Ah, Era sí. algo que nos Padre. platicaban. Ajá. Juan Morales padre y mi papá pues se conocieron hace muchísimos años en Burdeos y ahí Órale, empezó la relación. ¿Cómo funciona, cómo sucedió esa parte de, o sea, empezar una relación? ¿A poco hay vinotecas de 40 años? Neta, 40 años. ¿Cuál es la primera tienda? Valle. Órale. Y fue de las primeras bodegas que tenían. Bueno, empezaron a trabajar, esto fue Ay, qué rico. Sí, está bueno. Muy rico. Ah, sí me gusta. ¿Qué vais a decir? Con lo grande que soy, como para mentir. Estáis. No, lo que pasa es que Juan Morales padre siempre ha sido, le ha gustado mucho sobre todo los vinos de Borgoña. Ha sido muy borgoñés. Y había una feria, la feria más importante del mundo, que se llamaba Vinexpo, que sucedía en Burdeos. Y ahí es donde se hacían los contactos a nivel internacional porque como se viajaba mucho, esas ferias eran importantes al no viajar, pues para tener relación y preparar los años de ventas y demás, pues, y ahí se conocieron mi padre y mi... No había Facebook en aquel entonces para hacer relación por ahí. Tenías que ¿Perdón? hacer, era no en había persona. Facebook, tenía que ser relación No, directa. no, ahí lo único que había era fax. Vosotros no habéis conocido el fax, yo sí. Sí, Vosotros nos seguro tocó los inicios del fax, sí. Sí, pues metías el papel y Y llegaba salía otro papel a del la otro otra lado. persona, Ajá. ¿no? Sí, sí, Te está es- llegando el fax. Sí, sí, sí. Allá nosotros los pedidos los hacíamos en Boston, yo me acuerdo siendo pequeñito, y se mandaban los pedidos por fax. Ahí todo el pedido y no, salía. No, Como que era una tecnología bastante curiosa, güey. O Curiosa, sea, ¿no? Y tenías que tener cuidado que fuese en el buen sentido, porque si no le salía el papel en blanco y no había pedido. bien, eso sí. Entonces, 40 años la relación ya con México como tal. Sí, yo Ok. llevo viniendo a México unos 22, 23 años. Sí, más pues o por menos. eso ahorita que te decíamos que si era la primera, pues no, ya era. No. Cada ya- año ya tienen la- bienes, cada año te das una vuelta. Cada año. Ahora, desgraciadamente, por la pandemia no he podido. Pero teniendo tantos mercados, pues cada año siempre intento venir. Y a ver, una pregunta en confianza. ¿Con la pandemia aumentó la venta del vino o bajó? Aumentó. Órale, ok. Aumentó porque cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron. Y hay muchas plataformas online que se han dedicado también a la venta de vinos. Y la gente desde casa, al final, pues pedía el vino en casa. Y bueno, yo muchas No te veces quedaba mucho que en la hacer. pandemia miraba el reloj para ver a qué hora... Ya era sano tomar. Rezamos el Ángelus a las 12 para tomar el primer vino. Ya era, ¿a qué hora era sano o no se veía tan mal abrir la primera botella de vino, no? Sí, por eso. Acá Vinoteca también vendió más, ¿verdad? Qué Sí, padre, qué bonito vin- escuchar eso. Vinos, O carnicerías. sea, está mal decirlo, pero yo creo que la pandemia funcionó para bien en muchos mercados y en muchas cosas. Sí, el la home verdad que sí. office Y mira, y- para bien sobre todo, no por nuestro negocio, ni mucho menos, es porque nosotros, de las 100 personas que tenemos en la bodega trabajando, Son 100 personas. ninguna ha estado en ERTE. ERTE, no sé si... El ERTE es cuando el Estado da unas ayudas, cuando te quedabas en paro durante la pandemia, Aquí hay no unas existe ayudas eso. que se dan a... Pues Aquí en te mandaban España- una despensa nada más y ya. Aquí a tomar por culo te van. Sí. Pues en España el que se quedaba en ERTE le daban el 70%, en el Estado le daba el 70% de su salario base se lo daba durante el tiempo que estaba. Y nosotros lo que hicimos es no mandar a nadie al ERTE,
Porque una cosa es el salario que una persona gana y otra cosa es el salario base, que es inferior, porque siempre Ok, pues, sí, claro. tienes diferentes partes en el salario. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Ok. Y entonces pues tuvimos la suerte, la gran suerte de mantener a todos nuestros colegas de trabajo. No, pues qué padre, qué No. buena onda. Juan, también, ¿cómo ves el vino mexicano? El vino mexicano es un vino que ya lleva sus décadas. No, Eh, chiquitito, te voy a decir. Sí, pero quiero a saber- mí lo que más me ha extrañado, hay buenos vinos en México. Lo que más me ha extrañado es que el precio que tiene el vino mexicano, que muchas veces es superior al vino europeo, cuando no tiene ningún sentido que sea estando hecho aquí, ¿no? ¿Ya te lo han contado por qué es? No, porque lo he vivido yo. Bueno, ya, pues claro, no, No, te va a no, importar, no, lo lo vives, digo yo yo. que te voy a contar. No. Sí. Pero son ¿En qué grandes. sentido lo has vivido? Sí, o sea, el tema es que aquí pagan como que alguna cierta cantidad Pues de en impuestos. restaurantes cuando pido vinos mexicanos, cuando voy a un restaurante veo la carta de vinos y veo el vino mexicano que Es más se va caro. de madre ahí en precio. De hecho, el vino español es de los más ¿Accesibles? Ajá, aquí en, por así aquí decirlo. en Sí, México. sí, si nos quitamos sobre todo por el libre comercio latinoamericano, Ah, bueno, sí, el de el Chile y Chile y Argentina. Argentina Sí, sí, sí. son más baratos, pero en Europa obviamente el español es el más asequible, que calidad-precio es de lo mejor que tenemos. No, acá también en México, es de los más asequibles los españoles, Ah. de verdad. Creo que te cobran un 35 de impuesto en el mexicano más otro 18. Ay, ¿te acuerdas que estábamos hablando con Mane de la Parra? Sí. Que también decía que calidad-precio, el español Es superior. era Calidad-precio, sí, la verdad que... ¿Cuántos euros cuesta este ya? Pues no, bueno, aquí estamos hablando de unos 400 pesos más o menos que está en el mercado y es un vino bastante asequible. Es el vino tinto más barato que hacemos y es un poco para llegar a la gente más joven, para que puedan copear en los restauranteros a un precio más asequible, porque ya el otro se nos va, el Muga Reserva se nos va a 750, luego el Selección Especial a 1200 y luego seguimos creciendo hasta mucho más allá. ¿Qué vinos tienen en Muga? Pues empezando por el Andén como un vino base, luego seguimos con el Muga Reserva, que son todos es una base de tempranillo con mazuelo, graceno, garnacha, pero tienen diferentes, son las edades de los viñedos, vamos subiendo, van aumentando las edades, el tipo barrica es más joven y la maceración después de fermentación es más larga, y luego el envejecimiento en botella también es algo más largo. Y estamos hablando pues del Andén, de Muga Andén, Muga Reserva, Muga Selección Especial, Pradonea, que es nuestra gran reserva, Torre Muga y Aro. Y sin contar el blanco, el Rilla Rosado. Okay. También estuve leyendo que todavía siguen con sus métodos tradicionales. ¿A qué se refieren todo eso de los métodos tradicionales? Pues nosotros seguimos manteniendo un poco la misma cultura de elaboración, filosofía de elaboración que tenía nuestro abuelo. Y, por ejemplo, todos los vinos durante la crianza en barrica pues se trasiegan por gravedad. Trasiegar es cambiar el vino de una barrica a otra y se hace, en vez de hacerlo Con una bomba y una manguera. con una manguera, con un chupón que se llama, con una aspiradora, pues se hace por gravedad, por su propio peso, porque el vino está en el mundo aeróbico, necesita aire, entonces ahí para que respire. Tenemos nuestra propia tonelería, donde hacemos las propias barricas y cubas, las cubas grandes. Compramos la madera, la secamos durante 5 o 6 años antes de trabajar las cubas. Es un proceso bastante largo. Y luego, pues, limpiamos todos los vinos clarificamos los vinos, no los filtramos y lo hacemos con una proteína que se llama albúmina que procede de la clara del huevo. Entonces, la clara del huevo lo que hacemos es separar la yema de la clara y en depósitos de madera de 16.000 litros echamos la clara. Y eso hace una especie de velo que en contacto con el tanino tinto lo que hace va recogiendo todas las impurezas y al mismo tiempo clarifica, abrillanta y suaviza el vino, cosa que no hacen otros clarificantes químicos. Por eso es un vino hecho, Muga es un vino hecho con muchos huevos, 100.000 huevos al año. Me tardé en agarrarla. Literal, órale. Wow, que sí, Me quedé atónito. Encima son gallinas libres y luego la propia cáscara, lo que es la yema, eso lo utilizamos Es lo que para te hacer. ¿Qué le hacen a tanta yema? O sea, Pues literal, hacemos con el huevo. pastelitos que damos a
al centro donde están los señores mayores, los asilos y tal, damos. Y luego la cáscara lo que hacemos es juntarla con el pienso de las gallinas porque es aportación de calcio. O sea, en este caso es todo sostenible, que hay que decir que nuestra bodega es sostenible al 100%, tanto en madera, en agua como en electricidad. Fíjate, hay mucho que se dice ahorita, está muy de moda acá en México, no sé si en España también, la moda de los vinos naturales. ¿Eh? ¿Muga entra dentro de esa gama de vinos naturales, aunque no Sí. tenga que venir en la etiqueta? Exacto, lo has hecho bien. Nosotros somos vinos ecológicos porque solo utilizamos azufre y sulfato de cobre, que eso permitido en el viñedo, en el cultivo ecológico, natural o como quieras llamarlo. Pero no lo certificamos porque en un momento dado esto es como un niño. Si un niño se pone malo hay que tratarlo, ¿no? Sí. Pero normalmente en años normales es natural. Pero tampoco no queremos ahí meternos en ese mundo y encajonarnos ahí, te encajonas ahí, ya no puedes salir en el caso que tengas un problema. Además. Es otro mercado, es Pero otro... olvidados de herbicidas, cero herbicidas. Vamos. Eso siempre cero. Sí, es que luego se entiende como una práctica de marketing. O sea, de Sí. decir, vinos naturales. Y ahora Aquí, ya como- aquí le ponen vino, en Bueno, la sí, etiqueta le aquí. ponen natural y ya puedes doblar el precio del vino, porque sí. Bueno, y está un bien. mercado más Está bien. hipster. Sí, no sé cómo llamarlo. Sí, son modas. Son modas que las respeto y bueno, nosotros lo que hacemos es sobre todo, ya no hacemos esto porque lo que no queremos es que se convierta en marketing. Nosotros somos sostenibles en todo, en agua, en madera, en electricidad y somos ecológicos, pero no es un argumento de venta porque a mí me parece hasta feo utilizarlo como argumento Sí, de venta. completamente. Como argumento de venta, Sí. exactamente. ¿Cuál es el peso de Muga en la región de La Rioja versus el resto de bodegas? O sea, ¿cuál es el rol que juega Muga? En imagen estamos en el top 5, en imagen. A nivel internacional como Rioja somos el top 5. Y luego en producción no, en producción somos pequeños. Pero en imagen somos una de las bodegas con mayor O imagen sea, que hay en España. 2.5 millones de botellas es pequeño, No es grande. no es grande. No sé, Órale. depende cómo lo mires. Bueno, pues sí. Pues sí. No vamos a entrar en detalle. Y de proyectos nuevos, aparte del andén, ¿cuáles tienen? Pues ahora tenemos un flor de Ajá. muga blanco, que hemos hecho hace poco, que la verdad que es un vino muy aborgoñado, es un vino muy graso, es un vino hecho con uva, con una uva que se llama Viura, que es blanca, con maturana blanca, garnacha blanca. Son viñedos de 60, 70 años con muchísima sabiduría, son muy complejos. Están hechos en una nueva técnica, una técnica vieja, pero que se ha renovado, que lo fermentamos en unos huevos, se llama F de Bon. F de Bon es un... ¿Huevos de barro? Sí, exacto, de cemento. Y ahí hace que las lías pues, se mezclen entre ellas por sí solas y hace pues, que el vino sea más graso, que tenga más aromas. Y luego está 6 meses en barrica nueva y luego tenemos un año en botella. Entonces son vinos que me da pena no haber podido traer botellas, pero ya se terminaron. Ya te Lo las trajimos terminaste. este año y ya me las terminé ¿Tienen esta a la tarde. venta ya? Me las terminé ¿De esta tarde. flor? Sí. Pero bueno, ya no hay. Así ya se acabó. Que la... Ok. El No, pues otro qué año bueno. nos esperamos que De lo bueno buenos poco. Bueno, problemas. en marzo vuelve. Bueno. Lo bueno se hace esperar siempre. Y poco. De tus primos y de tu... O sea, eres tú y tu hermano, ¿no? Estamos, a nivel comercial, somos Eduardo, Manuel y yo. Ok. Eduardo está más en el tema financiero y Manuel sí. y yo Manuel el tema administrativo y yo más en el marketing, pero los tres algún país manejamos. O sea, yo más que nada América, mi hermano Manuel, el mayor, que maneja Europa, y Eduardo se va un poco más a Asia. Cada uno tiene su equipo. Son muchos países, ¿no? Y somos pocos. Entonces, ¿Qué parte de Asia y qué parte? desde Singapur, Kuala Lumpur, hasta Taiwán, Japón, China, hasta Filipinas. ¿Consumen mucho vino allá? Vietnam, Japón. O sea, el consumo de vino allá sí es bastante, Muga. ¿Sí es grandes ventas? Es lo que uno quiera. O sea, nosotros como andamos cortos de vino, tampoco hacemos mucho hincapié en algunos países, porque lo que más nos gusta sobre todo son los países con cultura del vino. Y a la hora de venir aquí, por ejemplo, a un país como México, que está creciendo la cultura del vino, pues intentamos nuestra penetración que sea en ese tipo de países y
Es verdad que es bueno diversificar a nivel internacional, pero los países asiáticos en el mundo del vino no tienen el conocimiento ni las ganas. Lo compran más por... Si hay un asiático escuchando, ya lo siento, pero lo compran más por estatus que por les gusta. Lo que les gusta a ellos es el whisky. El whisky. El whisky, Sí. sí, toman mucho whisky. Hay bares de whisky, al bar que entres, todos están tomando Whisky, whisky. En Asia. Whisky karaoke. Sí, claro, eso sí también. ¿Qué crees que le falta a México en la cultura del vino para llegar a ser como España? Tomar más. Es todo. No, mira, te voy a decir, mira, yo ahora vengo de Colombia y he visto que hay un crecimiento importante. Hay una marca de México que lo está haciendo muy bien, porque está haciendo los tequilas más amables, de muy buena calidad, y eso está haciendo que la gente que no conoce de tequilas, como es un país como España, que pasa al contrario que en México, ¿no? Que aquí había una falta de cultura de vinos y allí de tequilas. Y ahí está llegando el tequila con este invento de los cristalinos, que yo entiendo perfectamente a los puretas, no sé si se entiende la palabra, Sí, puritanos. con todos mis respetos, del tequila, que ellos me dicen, muchos puretas, amigos míos, me dicen, Juan, es como si tú coges un vino tinto y de repente lo pasas por un filtro de carbono y lo decoloras y se te queda totalmente blanco, con los sabores, pero le has quitado, aparte del color, le has quitado también ciertas Características, ¿Qué sí. es lo sí. que pasa? Que el Totalmente. cristalino es un añejo, ¿ah? Totalmente de acuerdo estoy con ellos. Pero esto es como el vino andén que hacemos nosotros, que es un vino más amable, pues son tequilas que están haciendo para introducción. Abre el consumo. Abre el consumo, porque menos grado también, y el blanco es un tema anímico que se bebe con muchas veces se bebe con la vista, y lo ves blanco y no te va a resultar, si lo ves añejo, te va a resultar como más fuerte, más como pesado, un coñac y el grande. blanco lo ves más ligero. Y entonces, oye, pues enhorabuena a esta gente que está introduciendo el tequila, porque yo creo que hay una bebida para cada momento, y yo soy un apasionado y un gran bebedor de tequila. Esta semana en México, en Ciudad de México, he dejado sin tequila Ciudad de México. ¿Y cuál te gusta? ¿Cuál tequila te gusta? Pues mira, ahora estando yo soy uno de cristalino, el mío es, bueno, al final es todo de la misma familia, pero es la verdad. Pues y a ver si voy a meter la pata, pero el 1800 cristalino y el maestro Dover 50 años, que es como una botella de así una vasija o un decantador, me parecen dos de los grandes, para mí, mis mejores tequilas. En el mundo del vino, ¿cuál es el mejor vino que más te gusta? Por eso te digo, o sea, no tiene por qué el tequila, vamos. Y el mezcal, pues es una gran bebida que ha entrado también en el mercado con una fuerza muy grande, pero a mí con esto, los ahumados esos me resultan un poco más muy fuertes y todavía no tenemos esa cultura. Sí, no, Okay. no, todavía no. Juan, muchísimas gracias por el tiempo. No, Muchas gracias por el tiempo de la entrevista. Sabemos que tienes una agenda bastante muy apretada. ¿Cuándo te vas? El domingo. ¿El domingo? El domingo, pero llevo como quien dice, como 2 meses fuera de casa. Okay. Volví a cambiar los calzoncillos, los culotes, y ya me regresé. Pero sí. Pero nosotros no trabajamos, es una forma de vida, y después de la pandemia ha sido una necesidad nosotros de reactivar, de viajar, porque yo quiero mucho a mi familia, pero estar 24 horas con ella me parece que nos ha pasado. No es fácil. Les mando un saludo desde aquí, que espero que nos lo oigan. No lleguen a esta parte. Sí. ¿A dónde vuelves? ¿A San Sebastián? A San Sebastián directamente, me voy a Madrid, de Madrid a San Sebastián, sí, solo para cambiar de avión. Hoy vas a cenar a Cibao. No, mañana. Mañana. Hoy ceno aquí en el Marriott, en W, que aquí tiene una gran cocina, Sergio Arola. Sí, yo tengo gran amistad en Sibao, voy porque también tengo una gran amistad con Bruno Teiza. Tienes una amistad con Bruno. Estuve cenando justo antes de venir. El tiempo que fui a cambiar los calzoncillos, estuve en mi casa cenando con él y con su mujer y con su niño ahí en... Órale, no manches. Sí. Apenas te iba a decir de que en Cibao el chef ahí es de San Sebastián. El cabrón de Bruno vive en San Sebastián. Sí. Por eso digo. Qué bonito San Sebastián, ¿no? Para comer, para vivir todo. Para todo. Es una ciudad muy pequeñita. Ahora salió como la segunda mejor ciudad pequeña del mundo, después de San Miguel de Allende. ¡Órale! Sí. ¿Y ya fuiste a San Miguel? He estado, obviamente voy poco porque estuve en una boda y es precioso, me encantó. Okay. No, qué buena onda. Sí. No, pues mucha suerte en lo que te queda aquí en Monterrey, bienvenido. Sabes que
Lo que bueno, necesites, aquí estamos. Aquí ahora ya tienes dos amigos. Qué bueno. Igualmente, cuando vayáis a... A eso iba, tío. Vamos a vuestros tomar la oyentes, palabra. Sí, cuando- no me digan. No, cuando vayan ahí a La Rioja, de verdad que será un placer recibirles porque os va a gustar mucho, que es una bodega diferente, ni mejor ni peor, pero diferente con identidad, que es importante en esta vida, tener identidad. Ok. No, seguramente. Allá nos Créeme vamos a que ver. sí te vamos a tomar la palabra y vamos a utilizar esta tarjeta que nos Sí, acabas lo de tengo dar bien guardado. ahora que cuando vayamos a España para echarles una vuelta Qué bueno, y conocer al resto de la familia. qué bueno. Muchísimas gracias por el tiempo, Muchas Juan, y gra- estamos platicando. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan. Raza, muchas gracias y hasta la próxima. go, 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 go.